En estas semanas vamos a estar trabajando sobre lo que son las historietas o cómics. Estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar este tema porque los conozco, sé que les los va a atrapar para hacer sus historietas, conocer sus características y cada uno de los formatos o cosas que se pueden utilizar en ella. La historieta es un relato breve y curioso o divertido, explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. La historieta gráfica o cómic consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito. También hay historietas mudas sin texto. Veamos a continuación cuáles son los principales elementos de una historieta. Un elemento es la viñeta. Consiste en el cuadro que representa cada instante de la historia. El dibujo. Los dibujos son los encargados de representar la historia. Otro elemento es el bocadillo. Consiste en el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. El globo o bocadillo es una conversación específica de historietas y caricaturas destinada a integrar gráficamente el texto de los diálogos o el pensamiento de los personajes en la estructura icónica de la viñeta. Aquí te dejé algunas imágenes de algunos bocadillos. Más adelante te voy a explicar cómo se llama o qué representa cada uno de ellos. Los pasos para elaborar una historieta son simples pero metódicos. Aquí te voy a ordenar, podemos ordenarlos en tres grandes momentos, que es la conceptualización. El primer paso, como siempre, es sentarte a pensar en qué queremos contar y cómo. ¿Qué tipo de historia queremos contar? ¿Con qué tipo de dibujos queremos contarla? ¿Cuáles y cómo serán los protagonistas, los antagonistas y cuál es el guión a seguir? De todo se debe hacer bocetos y practicar hasta dominar cada personaje. El segundo momento es la creación. Una vez que sepamos qué hacer, podemos empezar por rotular la hoja, es decir, organizar las viñetas en la hoja según el estilo de nuestra narrativa. Uno más convencional requerirá viñeta tras viñeta en una relación de 2 o 3 por página, mientras que una más vanguardista puede romper el flujo narrativo o emplear la página entera. Hecho eso, deberemos añadir en cada viñeta la ilustración que deseamos contar, lo que ocurre. El tercer momento es la revisión. Una vez contada la historia, debemos añadir los detalles mínimos, los signos que esclarecen la situación, el texto en los bocadillos, el texto de soporte, etc. Es el momento de revisar que la acción sea lógica y que no haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. Entonces, podemos añadir texturas y otros aspectos más decorativos. Hay varios tipos de historietas según su estilo. Hay historietas de aventuras. Estas son las más populares a nivel mundial porque es donde las historias siempre cuentan una o un conjunto de aventuras llevadas por sus personajes. Está junto con la cómica que se le considera como uno de los tipos de acción de mayor popularidad. Hay historietas bélicas, estas son las que llegan a mostrar situaciones de riesgo como escenarios de guerra. Ejemplo de estas historietas son las que cuentan las hazañas de la Mujer Maravilla y el Capitán América.
Hay historietas real, se trata de las historietas que cuenta una historia que ha pasado en la realidad, o sea, no contiene ningún episodio de ficción. También hay historietas fantásticas. En estas se llega a presentar como si fuese parte de la vida real episodios sobrenaturales que están fuera del sistema racional de comprensión. Ejemplo de ellas son las historias de hadas y de especímenes sobrenaturales. Hay historietas de ciencia ficción. En esta, el mundo que se presenta llega a ser muy distinto al histórico o al actual. Se emplean elementos tecnológicos y metafísicos constituyéndose como una historieta fantástica. ¿Cuál de estas historietas les gustaría a ustedes leer? Ya para finalizar, les voy a hablar de los tipos de bocadillos que se utilizan en una historieta. Los bocadillos es un tipo de recurso que se utiliza en las historietas o en los cómics. Y hay varios tipos de bocadillos. Cada uno de los bocadillos, como te los presento aquí en la imagen de esta diapositiva, representan algo. Por ejemplo, hay un bocadillo que se le llama de diálogo o conversación. En ellos muestra lo que habla el personaje. Es uno de los más utilizados. Hay bocadillos de pensamiento. Muestra lo que el personaje piensa sin decirlo, que es el que aparece como una nube y unos círculos pequeños abajo. Hay el de grito, que aparece cuando el personaje grita, que es el que tiene como muchos rayos o muchos triángulos. De llanto o sudor aparece cuando el personaje habla mientras llora o suda. De conversación seguida aparecen cuando el personaje habla en un momento y vuelve a hablar, haciendo entender al lector que el personaje hace una breve pausa en su diálogo. De susurro aparece cuando el personaje susurra o habla muy bajito. Estos son algunos de los bocadillos que se utilizan en una historieta. Espero que toda esta información que te he dejado aquí te sirva para tu trabajo, que lo tomes en cuenta cada una de estas características de las que hablamos para cuando tú puedas elaborar tu historieta, recordando también que debe de tener coherencia lo que estás escribiendo, cuidar tu ortografía, que sea llamativa, que tenga color y utiliza lo más importante, las características que aquí mencionamos y que hemos visto también durante las asesorías y los trabajos de tu guía.